Hola, bienvenidos a Doctor Six. Les cuento que he estado recibiendo muchas preguntas con respecto a las pruebas diagnósticas en COVID-19 y es por eso que decidí armar este video para poder explicar de forma detallada y didáctica todo lo que tienen que saber ustedes con respecto a estas pruebas. Bueno, como ustedes ya saben, existen dos pruebas. La prueba molecular, la conocida PCR, que lo que va a detectar es el ARN del virus, ¿sí? Eso es lo que detecta en nuestro cuerpo. Ustedes ya habrán visto que se realiza a través del hisopado faríngeo, se introduce una especie de hisopo largo hasta el fondo de la nariz y ahí se recolecta esa muestra que se va a procesar en una máquina y lo que va a detectar esa máquina es el ARN del virus. Por otro lado, existen las pruebas serológicas que lo que van a detectar son los anticuerpos en nuestra sangre. O sea, ahí ya es una prueba de sangre. Y cuando nosotros tenemos una infección, producimos anticuerpos, o sea, defensas frente a eso que nos está atacando. En este caso vamos a producir defensas o anticuerpos contra el SARS-CoV-2, que es el virus que causa la enfermedad. Pero lo que muchos no saben, o quizás no han entendido bien, es que tenemos dos tipos de anticuerpos. La inmunoglobulina M, que se dice comúnmente IgM, es inmunoglobulina M. Y la inmunoglobulina G, o sea, son dos. Por lo tanto, vamos a detectar uno de los dos o los dos. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro. La M se produce primero y la G se produce después. Entonces, eso es lo primero que debe de quedar claro. Son dos pruebas completamente diferentes que van a detectar dos cosas completamente diferentes. Una detecta el virus, o sea, es más específica, y la otra detecta las defensas contra el virus. La primera es una prueba más exacta, pero es una prueba mucho más cara, ¿sí? Es más costosa. No la está realizando el Ministerio de Salud en todas las personas porque no hay tantas pruebas. Si lo quieres realizar tú de forma particular, te va a costar más. En cambio, la prueba serológica o la famosa prueba rápida es lo que está realizando el Ministerio de Salud y la puedes conseguir con un costo menor en los laboratorios. Pero hay que saber cómo interpretar y justamente eso es lo que vamos a hablar hoy día. Te he puesto aquí, te he marcado acá los días en los cuales avanza la enfermedad, ¿sí? Ahora, escúchame esta parte que es importantísima. El día 1, yo estoy poniendo acá el día 1, no el día que comienza la infección. Ojo, estoy colocando el día 1 como primer día de síntomas, ¿ya? Como primer día de síntomas. Aquí recién tú empiezas a tener síntomas. O sea que te contagiaste días antes. O sea, la infección ha comenzado aquí, más o menos 5 días antes de inicio de los síntomas. Todos los números que voy a colocar acá no son exactos, ya no te guíes por los números exactos, es un aproximado, pero vamos a considerar que te contagias y 5 días después comienzan los síntomas. Y para que sea más entendible, yo siempre lo explico como día 1, no el día del contagio, sino el día de el inicio de síntomas. ¿Está bien? Ya, perfecto. Y como no es exacto, nuevamente te repito, no he colocado los días, sino que he colocado las semanas. Primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana con los síntomas. Ahora, ¿cómo vamos a detectar el ARN del virus? Si nos hacemos la prueba molecular, o sea, la PCR, los primeros días donde no hay síntomas, va a haber una cantidad de ARN, sí, va a haber una cantidad de ARN en nuestro cuerpo. La vamos a detectar, pero lo que quiero que me entiendas con estas curvas es que a medida que aumenta la curva, va aumentando la cantidad. En este caso va a haber más ARN. ¿Por qué? Porque va a haber más virus. Recuerda que si ingresa una cantidad de virus a tu cuerpo, días después los virus se empiezan a multiplicar. Eso se llama replicación. Los virus empiezan a multiplicarse. Entonces, a medida que aumentan los días, va aumentando la cantidad de virus, por lo tanto aumenta la cantidad de ARN que se va a detectar. Entonces, es más fácil detectarlo a medida que va aumentando. Pero este virus no se va a quedar en nuestro cuerpo toda la vida. El virus va a salir. Entonces va a ir disminuyendo la cantidad de virus, lo que se conoce como carga viral, va a ir disminuyendo y va a haber un punto más o menos aproximadamente así, a grosso modo, en un mes
ya el cuerpo ha eliminado al virus. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si te sacan la prueba molecular en todos estos días, te va a salir positivo, porque están detectando el ARN del virus. Ahora, ¿qué pasaría si no te haces esta prueba y te haces más bien la prueba rápida? O sea, en la sangre. Mira lo que va a pasar. Recuerda que son dos anticuerpos, el anticuerpo M y el G. Entonces, primero aparece en nuestro cuerpo, o sea, nosotros primero formamos la inmunoglobulina M, ¿sí? Eso es importante que recuerdes. La M se forma primero. Más o menos, ¿cuándo se empieza a formar? Se empieza a formar en la primera semana. Ahora, no significa que se detecte en la primera semana. Puede comenzar a formarse en el día 5, más o menos 6, pero no se va a detectar esos días. ¿Por qué? Porque se está produciendo, pero todavía hay una pequeña cantidad y cuando examinen tu sangre es probable que como hay muy poco, no se detecte. Entonces, ¿cuándo se detecta la inmunoglobulina M? Más o menos en la segunda semana. Recuerda que es aproximado, pero más o menos en la segunda semana. Aquí ya la cantidad de inmunoglobulina M es mayor, por eso que se detecta. Esto es como cuando te haces una prueba de embarazo en sangre. Si estás embarazada y te haces la prueba en los primeros días de embarazo, te va a salir negativo, estando embarazada. ¿Y por qué te sale negativo? Porque todavía no se está detectando esa hormona que es la que se va a captar la prueba, ¿sí? Porque todavía hay muy poco. Entonces, aquí hay poca de esta inmunoglobulina, entonces no se detecta. Y con más razón, si estás en estos días, no hay nada de nada. O sea que cuando tú inicias los síntomas, no significa que ya tienes anticuerpos. Todavía no. Tiene que pasar unos días para que tu organismo produzca esos anticuerpos. Entonces, en conclusión, la inmunoglobulina M la vamos a detectar más o menos en la segunda semana, ¿ya? Pero después baja, más o menos hasta la tercera semana de síntomas, hasta ahí nomás llega la inmunoglobulina M. Después ya no. Ahora, ¿qué sucede con la inmunoglobulina G? Esa es la siguiente que se va a producir. Más o menos se empieza a producir en la mitad o terminando la segunda semana aproximadamente, pero no se va a detectar acá, se va a detectar en la tercera semana, ¿sí? Es una más que la inmunoglobulina M. Entonces, en la tercera semana, ahí ya podemos detectar la inmunoglobulina M, perdón, la G. Y después va a seguir, o sea, va a permanecer en nuestra sangre y la vamos a detectar por más tiempo todavía. Ya le voy a explicar esto aquí abajo. Mira, conclusión, de forma rápida. El PCR lo podemos detectar desde que nos contagiamos. Así no tengamos síntomas ni nada. Días después producimos la inmunoglobulina M, el anticuerpo, el M. Más o menos lo detectamos en la segunda semana. Y la inmunoglobulina G la producimos después y más o menos la detectaremos a partir de la tercera semana. Más o menos, recuerda, es un aproximado. Entonces, a ver, vamos a separar y vamos a hacer ejemplos de cómo sería si sale positivo una, si sale negativo la otra. En estos días, si tú te haces una prueba aquí en estos días, teniendo síntomas o no teniendo síntomas, porque recuerda que acá no hay síntomas, pero si te hacen el PCR, aunque no tengas síntomas, y lo hacemos solamente por probar, te va a salir positivo, porque estás detectando el virus en tu cuerpo, antes de que te produzca los síntomas incluso, ¿ya? O los primeros días de síntomas te sale positivo el PCR. Pero ¿qué sucede si te haces las pruebas rápidas? Bueno, una prueba rápida que detecta los dos anticuerpos. ¿Qué va a pasar? Te va a salir negativo. Negativo la M, negativo la G. Ahora, entiéndeme bien, por favor. Si tú tienes síntomas y estás en el segundo, tercer día de síntoma, con tos, con fiebre, con todos los síntomas que ya conocemos del COVID, y tú te apresuras a tomarte la prueba rápida, ¿qué va a salir? Va a salir negativo, negativo, completamente negativo. Ese es el error que está afectando muchas personas y por eso que muchas personas están confiando, tienen síntomas, se desesperan, se hacen la prueba de forma particular porque el MINSE no ha llegado a realizarle sus pruebas, pagan, gastan su dinero en esto y les sale negativo. Piensan que no tienen nada, salen a su trabajar, se van a hacer sus compras y empiezan a contagiar a más personas. Ese es el problema. Entonces, ¿sirve de algo realizarse la prueba rápida la primera semana de síntomas? No, no sirve. Porque aunque te salga negativo, es probable que sí tengas la enfermedad. Pero te sale negativo, ¿por qué? Porque todavía no estás produciendo
los anticuerpos, las defensas. ¿Ya? Siempre hay que esperar a la segunda semana de síntomas para realizarse la prueba rápida. ¿Sí? Tenlo en cuenta eso. Ahora, ¿qué pasaría si nos hacemos la prueba aquí en la segunda semana de síntomas? Acá, ¿qué nos va a salir? Si nos hacemos PCR, nos sale positivo porque tenemos el virus, pero aquí ya nos sale en la prueba rápida, nos va a salir positivo la inmunoglobulina M y negativo la G. Entonces, un consejo para ti. Cuando te den una prueba rápida y te digan es positivo, o si te dicen es negativo, o si te dicen es positivo, tienen que especificarte si es positivo cuál, la M, la G o las dos, porque eso va a variar en qué etapa de la enfermedad te encuentras, ¿sí? Es muy importante que tú sepas, porque muchos me dicen, doctor, me han dicho que tengo la prueba positiva, ya, pero ¿positivo qué? ¿La M, la G o los dos? En este caso, por ejemplo, es positivo la M, pero la G no. Entonces tú deduces que estás recién acá, ¿sí? Acá, porque todavía no estás produciendo la inmunoglobulina G. Tú dirás, doctor, pero aquí sí hay inmunoglobulina G. Sí, sí hay, pero hay muy poco, no se detecta, por eso que sale negativo. Ahora, ¿qué pasamos? Mira, en la siguiente semana. El PCR obviamente es positivo porque tienes el virus. La M es positivo y aquí aparece la inmunoglobulina G. Aquí, mira, ve, ahí ya son positivas las dos. Estás más o menos en la mitad de la enfermedad. En la siguiente semana, suponiendo que te haces la prueba aquí, en esta semana, sale PCR positivo, porque tienes el virus, y aquí, mira, la G es positivo porque ya se ha formado, pero aquí la M ya desaparece. Entonces, cuando a ti te sale la prueba rápida, positivo la G, pero la M no, es algo bueno, porque significa que ya estás más o menos, o sea, o que ya pasaste la tercera semana de la enfermedad, la tercera semana de los síntomas, y eso es bueno, porque la mayoría de personas se complica antes, entonces ya pasaste tú la etapa en la cual te podrías complicar, o sea, quiere decir que ya estás terminando la enfermedad. Te repito, no es lo mismo que tu prueba salga positivo con la G positivo a que salga positivo con la M positivo. O sea, no es igual. En ambas pruebas rápidas, a veces te pueden decir, salió positivo, pero tienes que preguntar, si es la M, estás comenzando, si es la G, ya estás terminando. Y si es las dos, estás en el centro de la enfermedad. Así, de forma muy, muy simplificada. ¿Y qué pasaría si te haces la prueba en la siguiente semana? Ya pasando el mes, más o menos, mira, pasando el mes de síntomas, te va a salir el PCR. Si lo haces, te sale negativo, ¿sí? Muchos no acceden a esta prueba, como les digo, por el factor económico, pero suponiendo que te hicieras esta prueba, te va a salir negativo. O sea, quiere decir que el virus ya no está en tu cuerpo. Ahora, muchos me dicen, doctor, ¿es necesario que yo me haga el PCR? Bueno, en un mundo ideal sería necesario, pero considerando el factor económico, pues yo no considero gastar mucho dinero en el PCR al final cuando ya sabes que te va a salir negativo. La M va a salir negativo porque ya acabó, mira, ve, ¿sí? Ya desapareció acá. Ahora estamos aquí. Y la G te va a seguir saliendo positivo. Y este también es un error y es una de las consultas que más me preguntan. Me dicen, doctor, me hicieron mi prueba en el trabajo y yo no sabía que tenía la enfermedad, yo no he tenido síntomas para nada, pero me han sacado mi prueba y me ha salido M negativo y G positivo. ¿Qué significa? Significa que ya tuviste la enfermedad, no que la tienes, significa que ya la tuviste, que ya pasaste por la enfermedad y que tú fuiste un asintomático, ¿sí? No tuviste ningún síntoma y ya estás terminando. Ahora, tú dirás, doctor, pero yo sí tuve síntomas. Ah, ya. Si tuviste síntomas, es probable que esos síntomas hayan sido más o menos, hayan comenzado un mes antes. O sea, si tú de repente me dices, sí, doctor, estoy más o menos hace como un mes, pero ya. Entonces, quiere decir que ya pasaste, ya pasó el mes desde que comenzaste los síntomas, ya pasó más o menos un mes y la prueba te va a seguir siendo positivo. Y esa es la última recomendación. Por favor, escúchame bien. Muchas personas, por el miedo de querer asegurarse que ya no tienen el virus, pensando que la prueba rápida detecta el virus, se hacen pruebas rápidas a cada rato, semana por semana. O se hacen una prueba al comienzo, les salió positivo, ya están sin síntomas, ya están curados, pero por el miedo creen que al hacerse una prueba les va a salir negativo porque ya se curaron. Y ese es un error.
tú estás viendo acá que aunque ya estés curado, mira, en esta semana, ya no tienes síntomas, ya no está el virus, porque el virus llega hasta acá nada más, ya no tienes virus en tu cuerpo, pero te va a seguir saliendo positivo, ¿quién? La inmunoglobulina G. Tú ya estás curado, ya no tienes síntomas, ya no tienes virus, ya no puedes contagiar, pero te va a seguir saliendo la inmunoglobulina G positivo. ¿Por qué? Porque esta inmunoglobulina dura varios meses en tu cuerpo, en tu sangre, y va a durar ahí. O sea, conclusión, no tiene sentido estar haciéndose la prueba si ya te ha salido la prueba aquí, en esta semana, ya no tiene sentido que la otra semana o la otra o el otro mes te hagas la prueba. Ya no, porque esta G te va a durar varios meses en tu sangre. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Ahora, como la mayoría no se está realizando las pruebas de PCR, vamos a anularla y solamente te voy a explicar y vamos a resumir brevemente lo que sucede con las pruebas rápidas. Te hicieron prueba rápida, te salió ambas negativo. Entonces, ¿qué decimos? ¿Podemos decir que no tienes la enfermedad? No, no lo podemos decir, porque puede ser que sí tengas, pero lo hiciste la prueba muy temprano. Entonces, la prueba negativa no indica necesariamente que no tengas la enfermedad. Si tú tienes síntomas, escúchame bien, tienes síntomas estos días con prueba negativa, tienes que repetirlo a la siguiente semana para comprobar que realmente sea negativo. ¿Qué pasa si en la segunda semana de síntomas te haces tu prueba? Te va a salir la M positivo y la G negativo. ¿Qué significa? Que estás comenzando la enfermedad. Siguiente semana te haces tu prueba, te sale ambas positivas, significa que estás más o menos en la mitad de la enfermedad. Siguiente semana te haces una prueba y te sale la M negativo, mira, y la G positivo. Cuando la M sale negativo, significa que ya estás terminando la enfermedad o que tuviste la enfermedad. Y después, lo que te hagas más adelante va a seguir siendo M negativo y G positivo, que te puede durar varios meses. Espero que se haya entendido y nos estaremos viendo, bueno, escuchando en un próximo video. Si te gustó y te sirvió, por favor, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que más personas puedan estar enteradas de cómo entender, cómo interpretar los resultados de estas pruebas. Nos vemos.